y amén. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 5. Evangelio de Lucas, capítulo 5. Y vamos a leer los primeros 8 versículos de Lucas. Y esta enseñanza de hoy, esta reflexión, la titulé En tu palabra lo haré. ¿Cómo se tituló? En tu palabra. Si quiere ponga la primera parte en, la palabra en, póngala en mayúscula, subráyela, póngala en rojito, si puede hacerlo. En tu palabra lo haré. Lucas capítulo 5 y dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Háganse ese cuadro, ¿verdad? Versículo 2. Y vio Dios 2 barcas. ¿Quién las vio? ¿Quién? Jesús. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, o de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. ¿Sigue? Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Tremendo, ¿no? Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Note que Pedro reconoció que el Señor Jesús era Dios, o es Dios. Amén. Y quiero hablar hoy sobre esto. Yo hace un tiempo, unos años, toqué este tema y meditaba al respecto. ¿Sí? Al respecto, con relación al deseo. Cada predicación que como pastor el Señor pone en mis labios, el deseo como pastor, y de verdad lo digo de corazón, es que la palabra que se hable llegue no solamente a la mente suya, no solamente a la mente, sino también al corazón suyo, al corazón de cada oyente. Y ese es el propósito del Señor, que su palabra llegue ¿a dónde? Al corazón. Ese es el llamado y es el propósito, que no solamente se quede en asuntos de pensamiento, de análisis y ya, sino que llegue, que se quede en el corazón. ¿Sabe? Cuando la palabra llega a la mente de la persona, se tienen buenas reflexiones, regularmente se reflexiona, pero no va a causar un efecto permanente en la persona como cuando la palabra llega al corazón. Esto es importante que lo tenga en cuenta. Cuando usted dice y medita y dice, oiga, sí, y reflexiona sobre la palabra, reflexiona solamente, pero sale y se olvida. Y cuando usted hace un análisis, ¿qué tanto ha quedado en el corazón? ¿Qué tanto ha guardado en su corazón y no ha quedado allí? No causa ningún efecto ni ninguna transformación en la vida. El propósito del Señor con su palabra, ponga su manito en su corazón y diga: Señor, que tu palabra llegue y habite en mi corazón. Amén. Cuando la palabra llega al corazón, allí hay transformación, hay santidad,
Cuando la palabra llega al corazón está el fruto del Espíritu Santo en la vida. El fruto, esa persona alumbra y es diferente. ¿Mm? ¿Conoce alguna persona que la palabra llegó a su corazón y usted pudo decir, wow, cómo ha cambiado? ¿Sabe por qué? Porque la palabra llegó a su corazón. Lo que antes hablaba, ya no lo habla. Como antes actuaba, ya no actúa. Porque esa palabra, cuando la palabra del Señor llega al corazón, transforma la vida. Y vamos a ir, volvamos otra vez al versículo 5, o recordando la historia, vamos a recordar la historia que acabamos de leer. Y voy a tratar de no demorarme mucho porque tengo hartos textos para leer, pero la historia dice que el Señor Jesucristo estaba predicando junto al mar. Va y está el mar, ¿a qué lado está? ¿A la derecha o a la izquierda? Bueno, imagínelo donde quiera, ¿sí? Entonces está el mar, el Señor va predicando, una multitud lo sigue al Señor y el Señor de pronto mira a toda esta gente y ya había, tal vez él no era tan alto como para que todos lo vieran, bueno, no sé. Y entonces el Señor se le ocurre mirar unas barcas, o sea, mira hacia el mar y habían dos barcas y dice que el Señor le dice al que estaba ahí a la orilla, las dos barcas que estaban en la orilla y estaban lavando las redes, ¿no? Los pescadores, el dueño de la barca estaba lavando la red y de pronto el Señor le dice, oiga, déjeme subir ahí para predicar desde ahí que quedo más altico. Una plataforma, ¿cierto? Y el Señor comienza a hablar. Leámoslo todo, ¿cierto? Versículo 3. Dice, entonces, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. ¿Quién era Simón? Pedro. Sí, Pedro era pescador. Y dice que entró en esa barca y le pide el favor a Pedro y le dice, apártese un poquito más atrás, ¿cómo lo llamamos? Aléjese de la orilla. Bueno, gracias. Esa es la frase. Aléjese un poquito de la orilla y dice que el Señor comenzó a predicar y dice que enseñaba desde la barca. Yo imagino que el Señor tenía que gritar duro, ¿cierto? Porque todos regularmente se imaginan al Señor Jesús hablando así, todo pasito. Pero para que lo escuchara un poco de gente desde una barca, tenía que hablar duro. Yo por eso hablo duro. Y dice, versículo siguiente, habla y dice que cuando terminó de hablar, ¿qué hablaba? Y ahorita vamos a mirar precisamente todo esto. Es importante tenerlo en cuenta porque yo me imagino a Pedro cansado. Dice que Pedro estuvo toda la noche pescando. ¿Alguno ha ido a pescar en un barco? ¿En una barca? Caramba, eso es durísimo, eso es un trabajo duro. Y dice, ¿y ha tirado la atarraya? Nunca. Eso es una experiencia bonita, ¿sí? Y me imagino esa experiencia porque yo he tirado la atarraya y saco por ahí un pescadito ahí chiquito. Pero me imagino esa experiencia de sacar llena esa atarraya y ver todos esos peces. Nunca la he tenido, me gustaría. Sin embargo, dice que Pedro estuvo echando la red toda la noche, estaba cansado, estaban lavando la red y se le aparece el Señor y el Señor le dice a Pedro, oiga, présteme su barca, déjeme un momentico para predicar. Y Pedro se pone a escucharlo a predicar al Señor. No sé si lo empujó y tal vez, no sé. Y Pedro se subió a la barca y se quedó ahí escuchando. Y dice que el Señor predicaba y el Señor enseñaba. Y ¿qué tantas cosas enseñaba el Señor? Y me puse a pensar algo que Pedro llega al Señor y le dice después de enseñar, el Señor le dice a Pedro, vaya y eche nuevamente la red. ¿Quién era pescador ahí entre esos dos? Pedro. ¿Quién sabía de pesca? ¿Quién sabía a qué hora se debía pescar? Pedro. ¿Sí? Él sabía.
y había fracasado en toda una noche de pesca. Pero llega, él escucha, tanto escuchó hablar al Señor, que el hombre dice: caramba, este Señor lo que dice es verdad, tiene que ser verdad. Lo que el Señor habló llegó a tal nivel que Pedro no se puso a juzgar al Señor y a decir: no, Señor, sino que le cuenta al Señor. Cuando el Señor le dice en el versículo 5, le dice el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Simón, sin embargo, le responde al Señor, pero no le responde para cuestionar al Señor, sino que le responde para decir: Señor, confío en tu palabra. Y dice el versículo 5: y respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos pescado, hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Escuche esto: en tu palabra, en la palabra de Cristo. ¿Sabe? Hoy estaba analizando esto. ¿Cuánto estamos haciendo en nuestra vida? ¿Cuánto estamos proyectando? ¿Qué cosas estamos proyectando en nuestra vida que sean motivados por la palabra del Señor? No sé si me hice entender. ¿Sabe? Muchas personas están gastando muchísimo tiempo, dinero para escuchar conferencistas muy buenos de superación personal, y yo estoy escuchando, mire, he estado escuchando personas que dicen: uy, es que he estado escuchando a tal persona y me tiene motivado porque lo que dice es cierto. Esa persona, mire, y cuenta unos testimonios y dice: ¿ha visto todos esos conferencistas de superación personal? Venden sus libros y se vuelven bestsellers. Y la gente, vemos personas inclusive invitando y diciendo: mire, leas este libro, que este libro es buenísimo. Cuando usted se lee, yo me leí ese libro, yo inmediatamente cambié, porque de verdad, y mi economía, mi éxito, mi familia, eso ha crecido porque es que esas enseñanzas. Y sabe, no he visto muchas personas y hoy en día que hablen y que digan: yo estoy haciendo esto y comencé esto porque el Señor me habló a hacer esto. ¿Mm? Al contrario, he visto muchas personas alejándose de la palabra del Señor. Ahora, bendigo su vida en el nombre de Jesús. Amén. Usted que tiene en cuenta la palabra del Señor, y a eso venimos. ¿Sabe? Nuestras experiencias, por más difíciles que hayan sido, o nuestros fracasos, por más seguidos que hayan sido, si el Señor dijo que lo volviéramos a hacer, debemos hacerlo. ¿Qué dice la palabra del Señor para su vida? ¿Qué le ha estado hablando? Nos dirigimos, ¿está dirigiendo usted según el consejo de Dios? Por favor, préstenme mucha atención. ¿Está caminando usted según el consejo del Señor? O si usted mira su vida, examina su vida, dice: no es eso lo que Dios quiere que yo haga, sin embargo lo está haciendo. ¿Sabe, mi hermano querido? El éxito de un cristiano o de un hombre es caminar en la palabra del Señor, en el consejo del Señor, en la voluntad del Señor. Y yo me preguntaba: ¿qué escucharía Pedro hablar a Jesús? ¿Qué le habría escuchado? Y obviamente lo que registran los evangelios.
¿De qué hablaba Jesús? ¿Se acuerda usted de qué hablaba Jesús? ¿De qué hablaba el Señor? Vamos a hacer un recorrido. ¿De qué hablaba? ¿Qué predicaba Jesús? Usted que está tomando apuntes. Juan capítulo 10, versículo 10. Vamos a mirarlo. Juan 10, 10. Y dice el Señor: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mire lo que hablaba el Señor. El Señor está hablando y está diciendo: el ladrón, que simboliza o con el cual el Señor identifica o habla de Satanás, dice: no viene sino para hurtar y matar y destruir. O sea, todo fracaso, toda desgracia que nosotros tenemos o que hayamos tenido o que esté sucediendo, probablemente o no probablemente no es de Dios. Obviamente, los fracasos que se tienen regularmente son muestra de nuestra rebeldía, de nuestras malas decisiones. Son el resultado de las malas decisiones. Son el resultado de caminar en obediencia a voces que no son precisamente la del Señor. Cuando hablamos y miramos las cosas en nuestro entorno, mi hermano querido, yo pensaba y decía: Satanás quiere destruir los hogares, ¿no? Satanás quiere destruir nuestros hijos. Satanás quiere destruir y que mantengamos una economía destruida. Satanás quiere destruir nuestra enfermedad, que todo sea destruido. Por eso nos gusta tanto, porque hay una influencia diabólica hacia todo lo dañino, ¿cierto? Yo pensaba lo siguiente: ¿son malas las papas? Dirá usted: oye, pero pastor, ¿por qué dio ese brinco? ¿Para dónde fue? ¿Las papas son malas? No. ¿Es mala la carne? No. ¿Sí? ¿Es malo el arroz? No. Pero cuando miramos por qué nos gusta tanto, y ahora están fabricando cosas que vienen raíz desde el enemigo. Póngale cuidado a esto. A ver, no quiero entrar en una confusión, pero el pecado fue el que trajo maldición a todo. Ahora, para que la tierra produzca, entonces cuando se cultiva algo, toca echarle unos químicos en contra de todas las plagas. Gracias. ¿Quién trajo las plagas? ¿Pero es motivo de qué? ¿Razón de qué? De la rebeldía. ¿Qué trajo la maldición a la tierra? El pecado, la desobediencia. ¿Qué trajo las plagas? El pecado, la desobediencia. ¿Por qué razón hay que echarle un poco de químicos a estas cosas para quitar las plagas? A causa del pecado y la desobediencia. ¿De dónde viene el pecado y la desobediencia? De Satanás. Por lo tanto, todas las cosas, démonos cuenta, yo pensaba en estos días, estoy en un proceso que tengo que dejar unas comidas que me están haciendo daño. Y yo digo: pero si me hacen daño, ¿por qué carajos tiene que gustarme tanto? Y hay esa tendencia siempre a que nos gusten las cosas malas, hacia el mal. ¿Ha escuchado que muy pocas personas dicen: no, yo definitivamente toda la vida me he gozado en comer saludable, en cuidarme? ¿Sí? No, regularmente todo va hacia el autodestruirnos, la destrucción. Regularmente estamos mirando y hay una lucha, por ejemplo, con los padres, diciéndole a los padres: sean ejemplo a sus hijos. Ser ejemplo a los hijos. ¿Por qué es tan fácil ser un mal ejemplo?
¿Sí? ¿Qué palabras estamos nosotros que están guiando nuestra vida? ¿Qué pensamientos? ¿Qué nos está diciendo el mundo, las tinieblas? Que todo procede de las tinieblas, las cosas malas, el mal procede de las tinieblas. ¿Qué palabra están hablando? Y cuando a veces se fracasa, regularmente, ¿sabe a quién se le echa la culpa? ¿Está entendiendo esto? Es que es increíble. Es increíble que hay personas que el mundo tiene esta tendencia, ha venido escuchando una voz que no es la voz de Dios, ha venido viviendo de acuerdo a las directrices de quien todo lo destruye. Voy a hablarlo así, a las indicaciones de quien todo lo destruye. Se cree que tendremos éxito haciendo esto y aquello y muchas veces alejados de Dios, dejándolo de Dios, de última la palabra, lo que Dios dice, de últimas olvidándonos, y cuando ya estamos mal, que hay malos resultados, entonces pedimos al Señor, y como el Señor no lo cambia así de un solo golpe como nosotros lo queremos, entonces nos enojamos con Dios. Muchas personas se enojan con Dios y entonces dicen: no, yo le he pedido a Dios, pero ¿qué le ha pedido? Que solucione el problema en que se metió por estar escuchando la palabra incorrecta. Y muchos siguen caminando en la palabra incorrecta, pero pidiéndole a Dios que solucione sus problemas. Quiero decirle algo, mi hermano querido. Si usted sigue en desobediencia, no le pida a Dios que le arregle la vida. Voy a decirle algo más. Dios no le arregla la vida a nadie. Y eso sonó como duro, ¿cierto? Quiero decirle que la palabra de Dios hace que usted ordene su vida. ¿Sabe? Allí llegó Pedro, y Pedro tenía no sé si las dos barcas eran de Pedro, no, una barca era de Pedro. Y Pedro escucha hablar al Señor, y el Señor le dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. Dijo el del bingo. Bingo. Pedro se queda mirando al Señor. Esto es una conjetura, pero usted no me puede decir que no es cierto. Pedro se queda mirando al Señor, y el Señor dice esto, y dice: yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Y entonces Pedro se queda mirando y dice: pues este es el Señor de la abundancia. Él es el Señor de la vida, y sabe, nosotros todo lo que necesitamos se llama vida. Se necesitan matrimonios vivos, con vida. Se necesitan hogares con vida. Se necesitan cristianos vivos. ¿Se acuerda que el Señor habla en Apocalipsis y le dice a una de las iglesias: pero tú estás muerta? ¿Se congregaban? Sí. ¿Asistían a la iglesia? Sí. ¿Venían cada 8 días? Sí. Pero estaban muertos espiritualmente. Estaban muertos. Ahora el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cuántos quieren tener vida en abundancia espiritual? ¿Cuántos quieren tener economía viva? Todo, si hay alguien que da vida a nuestra vida y a cada área de nuestras vidas, es el Señor. Si hay alguien que trae muerte a cada área de nuestras vidas, es Satanás. Esto es importante. ¿Y qué palabra? Para tener vida se necesita escuchar la palabra del Señor. ¿Qué más escuchó Pedro? Lucas capítulo 4, versículo 17. Vaya rápidamente, Lucas 4, 17 al 21. Y quiero que usted escuche todo esto y recuerde todo esto del Señor Jesús.
Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Se le dio el libro al Señor Jesús, ¿no? Y dice, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Isaías hablaba sobre Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuánto lo creen? Vuelvo a leerlo. Está hablando Jesús y dice, me ha enviado el Espíritu Santo de Dios, del Señor me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, ¿quién lo enrolló? Jesús lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿De quién estaba hablando Isaías? Y el mismo Señor Jesús está hablando y está leyendo todo lo que se anunciaba de él mismo. Y está diciendo el Señor, yo soy el que sano a los quebrantados de corazón. Gracias por decir amén. Vuelvo y lo repito, el Señor dice, yo soy el que sano a los quebrantados de corazón. Entonces, ¿por qué ir a buscar yoga? ¿Por qué creemos que para poder tener esa persona que está muy afligida necesita, para poder tener un poco de paz, hay que darle un poco de inciensos y cosas para que pueda oler y su corazón tenga paz? Hace un tiempo una persona, yo llegué al negocio de una persona y entonces fue a prender un incienso y le dije, espera y lo prendes ahorita. Y dijo, ¿no te gusta? Y le dije, no, detesto el olor de los inciensos. Y dice, ay, a mí sí me gusta porque le trae a uno una paz. Es increíble. Es increíble. Pero el Señor dice en su palabra, yo he venido ¿para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón. O sea, si la persona está quebrantada de corazón, debe ir a Cristo, escuchar su palabra, rendirse ante Él para tener un corazón sano. Oiga, qué cosa si se están metiendo hoy cosas en la iglesia, ¿no? Hoy se están promoviendo cualquier cantidad de cosas para que la persona se sienta en paz. Tiene que hacerse este masaje. Usted se sienta de tal manera, medita y entonces va a sentir como el aura, los chakras se abren y va sanando su corazón. No sé, mi hermano, si usted esté practicando este tipo de cosas, pero mucho hoy se están metiendo dentro de las iglesias todos estos temas que son temas que tienen que ver con el esoterismo y que quiero decirlo directamente, se llama brujería. Y el Señor predica. Y Pedro escuchaba esto, yo no sé, Pedro estaba en problemas y entonces dijo, no tengo para el mercado, ¿cómo llego a la casa? Mi mujer es brava, mi suegra tiene ya dolor de cabeza y necesita unas pastas. Y tal vez estaba en su corazón preocupado, hay que pagarle al banco y me van a embargar. Yo no sé. Pero el Señor dice, yo he venido a sanar al quebrantado de corazón. ¿Sabe? El Señor es el único que trae paz a nuestras vidas. Dice, he venido a pregonar libertad a los cautivos.
Otra vez, escuchen bien. Y tal vez no alcanzo a terminar hoy esta enseñanza, pero es muy importante tener en cuenta esto. Diga: en tu palabra, Señor. Hoy sí que se están levantando alternativas para liberarlo a usted. Hay una persona que sigue nuestras redes sociales, pero constantemente sube cosas sobre angelología, ángeles. Y el ángel, métete y haz una terapia. Te invito a que hagas una terapia de sanidad, de libertad. Y el ángel tal, yo todavía no me aprendo esos nombres, no lo investigue usted, él le trae libertad. Y tú tienes que rezar a ese ángel. No es San Gabriel, ni San Miguel, ni todos esos que hay por ahí muy normales, sino que hay un ángel para eso, para traer libertad. Y se está volviendo parte de las prácticas donde las personas escuchan esas palabras, pero se olvidaron de la palabra de Cristo. Y sabe, hay una realidad, que el único que trae libertad permanente es Cristo. Y el Señor dice: yo he venido a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Todo lo que el Señor habla, si usted pone atención a la palabra del Señor, usted tiene que vivir cada día confiando en Él. He estado aterrado como hay tantas personas que caminan como si estuvieran solos. Por ahí tengo una enseñanza que quiero dar hace días que se titula No estás solo. Hoy hay tantas voces, hay tantas palabras, que la iglesia del Señor Jesucristo está caminando en muchas palabras y poco en la palabra del Señor. ¿Sabes? Se están presentando personas. Por eso, ¿saben por qué hay tanta gente que está cayendo en las redes sociales, en esas pirámides? Porque le dicen: ahora sí. Usted lo único que tiene que hacer, Isabel, mírenme acá. Usted lo único que tiene que hacer es comprar el producto, le habla a 2 personas y esas 2 personas le hablan a otras 2 y esas otras 2 hablan a las otras 2 y usted va a salir de su pobreza y de ahora en adelante libertad financiera. ¿Alguno ha caído en eso? ¿Y sabe qué es lo que pasa a los meses? ¿Quién dijo que sí? Levanten la mano los que dijeron que sí. ¿Y a cuánto les funcionó la libertad financiera? Y nos dedicamos, lo voy a decir como una experiencia, de verdad, mi hermano amado, no quiero correr, pero tenemos que hablar de las cosas que son reales. Yo comencé mi ministerio hace unos 19 años a predicar. Aquí está Claudia, creo que es de las que estuvo allí primero conmigo en Tenjo. Y teníamos un grupito muy bonito, unas 40 personas, ya nos congregábamos allí, estábamos buscando del Señor, pero yo quería tener libertad financiera. Me tocaba trabajar todos los días, hacer contratos, ir en la mañana, llegar en la noche, estudiar la palabra. Y de pronto llegó un amigo y me dijo: no, Miguel, si usted quiere servirle al Señor de verdad y tener el tiempo y la libertad, métase a este producto, Travel One. Yo no sé si lo escucharon. ¿También cayeron? Ok, bueno. Y entonces, eso fue hace como casi 20 años. ¿Usted estuvo allá conmigo? Bueno, yo no lo conocía entonces. Y entonces, pero tiene que pagar
5 millones y pico, yo no los tenía. ¿Ah? No, yo fui y me endeudé. Y me metí en eso. Y entonces comenzaron, escúchenme bien, lo voy a hablar, porque no se trata de contar historias, sino de dejar, de recordar una enseñanza. Y me metieron, leas estos libros de fulano de tal, de sutano. Comencé yo a entrar en eso. Y entonces me llevaban a conferencias y llegaba el Señor, llegaban esas 20 camionetas y llegaban todos y entraban. Y Él es el CEO de yo no sé qué, el platino, el diamante, el yo no sé, ya no me acuerdo. Y todos estaban, y todos eran, y yo entré y me descresté. Y no solo, mira, el Señor lleva 6 meses y ya está recibiendo $30,000 al mes. Y yo, 30, no le hablan en pesos, hermano. Y comencé a descrestarme por eso, a aprender. Siempre me gustó aprender las cosas. Y comencé a caminar con estas personas. Y entonces hablarle a mis amigos, hablarle al vecino, y hice meter en líos a más de uno. Ay, Dios mío. El Señor ya me perdonó. Seguro. Y yo creí en esa palabra, y entonces entonces comencé a apoyar a los 2 míos, porque eso era un binario. Y entonces comencé a apoyar y este me salió vivo y comenzó por allá. Pero aquí por este lado metimos en la red a 30 personas este mes, y por este no metimos sino 3. Y como no había una compensación de cada abrazo, entonces solamente me pagaban lo de 2, y yo contaba con que me llegaban $500, y no me llegaron sino 10. Y ya los demás, no, ya se perdió, pero ya comienza el próximo mes. Y entonces comencé a creer en esa palabra. ¿Y sabe qué hice? Comencé a llamar, y resulta de que me vi involucrado en el equipo, porque vamos para adelante. Y entonces me decía uno de mi equipo: mire que ahí que tenemos una conferencia y un poco de gente en el Caquetá. Y Miguel con gastos pagos para el Caquetá. Y Miguel para Villavicencio, Miguel para Medellín, Miguel para todas partes. Y me descrestaron que usted pronto, usted la capacidad, usted pronto va a ser un diamante, va a ser un platino. Y comencé a llamar a los de la iglesia, al grupito mío que Dios me había puesto a pastorear, a esos 40, y le decía: Claudia, hoy no hay culto, váyanse para Tabio, allá a la iglesia de Tabio, ¿cierto? Claudia, ¿se acuerda? Gracias por perdonarme. Y teníamos más de 40 personas, nos reuníamos así bonito, orábamos, cantábamos, adorábamos al Señor. Pero por estar siguiendo una palabra que era la que me iba a sacar de la pobreza, iba a alcanzar mis propias metas, iba a tener libertad financiera y me iba a dar vida económica para poder llevar a mis hijos al nivel que yo quería, porque mis sueños no eran malos, eran buenos. Mi pensamiento no era irresponsable, Dios lo sabe. Yo quería lo mejor para mis hijos. Y aún así le decía a la iglesia, imagínense, el sábado a las 7 de la noche llamando a fulano, a sutano: Claudia, váyase para Tabio mañana, no deje de congregarse. Y el pastor enredado. Cuando me di cuenta, fue un fracaso terrible esto. Cuando me di cuenta, yo lloré delante del Señor, porque la iglesia, la gente se desanimó, se fue. Yo duré meses viajando y siguiendo. ¿Y qué palabra estaba escuchando? Mi hermano querido, nunca fui más feliz y más exitoso que cuando comencé a caminar en la palabra del Señor y al servir al Señor. Y hoy quiero decirle de corazón: yo no vivo de la iglesia, pero sí creo que el Señor trae libertad, trae sanidad, y que en la palabra del Señor está todo lo que nosotros necesitamos. ¿Están entendiendo esto? Podemos hablar de muchas más cosas. El Señor le hablaba y predica.
capítulo 11 de Juan, vaya allí. Qué pesar que el tiempo se acaba tan rápido, ¿cierto? Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Aleluya. Dice, y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Siguiente texto. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Hace el Señor esa pregunta? ¿Crees esto? ¿Cuántos creen? ¿Sabe, mi hermano querido? Todo en la vida es pasajero. Todo en la vida es pasajero. Usted y yo no somos indispensables para nadie. Para absolutamente nadie. Quiero decirle algo, no se crea tan indispensable. No se crea tan necesario. No lo somos. Sus hijos pequeños que usted dice, me necesitan. Sí, tal vez lo necesitan, pero si usted no está, también van a crecer. Y tal vez lleguen más lejos que con usted. Es importante tener en cuenta que nuestros pensamientos, nuestros proyectos, nuestros planes no son los más importantes, ni es la verdad, si no va de la mano del Señor. Esto es importante, y el Señor está hablando en este versículo 25 y 26 y dice, en lo que debemos pensar es precisamente en la eternidad. Ayer le pregunté a un joven y le dije, ¿qué pasaría si usted hoy se muriera? ¿Qué pasaría? ¿A dónde iría? ¿Sabe? La palabra del Señor dice, ¿de qué le servirá al hombre si se gana todo el mundo, pero pierde su alma? Y el Señor habla de todo, dice, yo le traigo vida, yo soy el que sano su corazón, el que le doy libertad, yo soy la persona que le abro los ojos para que entienda todas las cosas, pero yo soy la persona que le doy eternidad. Hoy la gente no está viviendo en la palabra. Muchas personas no están viviendo en la palabra y suena como un poco cansón decir, hay muchos cristianos que no están viviendo en la palabra. Le preguntan, ¿usted es cristiano? Sí. ¿O de qué religión es? Cristiano. Pero quiero hacerle esa pregunta a usted hoy. ¿De qué religión es usted? Y si usted la respuesta que acaba de dar allí en su silencio es, usted dice, yo soy cristiano. La pregunta es, ¿y qué demuestra su cristianismo? ¿Qué nos hace cristianos? ¿Una oración de fe? ¿Qué nos hace cristianos? ¿Asistir a la iglesia los domingos? ¿Qué le hace a usted cristiano? De verdad, no lo estoy juzgando y no le estoy juzgando en el nombre del Señor. Es entre usted y el Señor y es importante que se encuentre allí. Porque sabe, todo el mundo quiere un milagro, todo el mundo quiere un milagro. Yo sé, si le pregunto a usted, mi hermano querido, ¿necesita usted que el Señor haga un milagro? Yo sé que usted dice que sí. ¿Necesita que el Señor traiga vida en algún área de su vida? ¿Qué va a responder usted? Indudablemente. Pero es importante preguntar y decir, para que todo esto suceda, como dijo el apóstol Pedro. ¿Se acuerda qué dijo el apóstol Pedro?
Él medita y dice: Señor, toda la noche y estuvimos echando las redes, estuvimos haciendo las cosas, pero no estaba tu palabra. Y el Señor le dice a Pedro: vaya, bogue mar adentro, eche la red, hermano. Y aún haciendo lo mismo, tal vez haciendo lo mismo, pero en la palabra del Señor las cosas son diferentes. Tal vez usted dirá: no le entendí eso, pastor, y quiero explicarlo. Tal vez usted trabajando en lo que está trabajando, pero en la voluntad del Señor, haciendo la vida, teniendo las cosas como Dios quiere que las haga, allí va a haber un milagro. Yo no le estoy diciendo cambie lo que está haciendo, pero sí le estoy preguntando y le estoy diciendo: ¿es la voluntad del Señor? ¿Es conforme a la palabra del Señor? ¿Le está sirviendo al Señor con lo que está haciendo? ¿Sí? ¿Es agradable ante los ojos del Señor? Acuérdese que el Señor dijo: haced esto sin dejar de hacer lo otro. Y cuando fue Pedro y echó la red, como el Señor le dijo que lo echara, dice el versículo, y quiero terminar leyendo esta parte porque me quedé con la mitad de la enseñanza. Vuelva a Lucas capítulo 5, por favor. Algo que me llama muchísimo la atención, muchísimo. Lea el versículo 5, dice: respondiendo, verso 5, Lucas 5:5. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Verso 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Versículo siguiente. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Sabe? A mí me llama muchísimo la atención porque cuando nosotros caminamos en la palabra del Señor, el Señor se manifiesta con nosotros, pero también hace milagros tan grandes que bendicen a otros. A veces decimos: Señor, yo quiero que tú bendigas a fulano, que tú, Señor, bendigas lo que él está haciendo. Pero sabe que el Señor hoy me hacía entender que muchas personas están esperando que usted sea bendecido, que usted camine en obediencia, que el Señor se manifieste en su vida, y ellos van a disfrutar de la bendición y van a ser guiados a través de su milagro. Hay mujeres orando y diciendo: Señor, que mi esposo busque de ti, pero la mujer, si ella no está caminando en la palabra del Señor como esposa, no está caminando y viviendo en la palabra del Señor, difícilmente verá el milagro en su esposo, o viceversa. El Señor nos llama, y hoy, a través de este ejemplo del apóstol Pedro, y en ese entonces era del pescador Pedro, podemos basarnos y recordar. Yo quiero llevarlo porque hemos hablado, mire que hoy corté esta secuencia de doctrinas porque el Señor puso en mi corazón: ¿a cuántos de los que estamos hablando les importa la palabra? Y yo quiero decirle, mi hermano, y voy a terminar acá diciéndoles: nunca se acostumbre tanto al evangelio. Tal vez usted fue conquistado con una palabra, miró la Biblia y dijo: caramba, es la verdad, Cristo es
es el Salvador, tenemos que entregarle la vida al Señor, miró la palabra y se puso a fin con esta iglesia. Pero muchas personas llegaron hasta ahí y entonces llegan el domingo y el culto y salen y se van y su vida la viven, pero no la están viviendo conforme a la palabra. Yo quiero hacerle esa pregunta a usted, mi amado hermano. ¿Sigue usted comiendo palabra del Señor? ¿Sigue aprendiendo, se sigue instruyendo, se sigue guiando, sigue teniendo en cuenta la voluntad del Señor? Estoy sorprendido de ver personas cómo la palabra del Señor les resbala y que vienen a la iglesia y siguen viviendo, y cuando uno se da cuenta, siguen viviendo en adulterio, siguen viviendo en fornicación, siguen viviendo su vida, no cambian las cosas, pero alguna palabra los conquistó y se identifican cristianos, se alejan del Señor. Tiene que el pastor estar constantemente buscándolos, animándolos. Y yo digo, ¿por qué tenemos como pastores que animar a las personas? ¿Por qué tenemos que buscar tanto a las personas? Hay personas que se molestan con cualquier cosa, como si la palabra del Señor obligara a que el pastor sea perfecto y no falle y no se equivoque. Y se vive tan lejos de la palabra que cualquier cosa le molesta de la iglesia y se va. Y hoy hay iglesias desechables, mañana hay otra iglesia y la uso para mi bienestar y allá me bendice y qué chévere, gracias. Pero los días me molesto y me voy para otra, y el pastor también. Oiga, sí que hay pastores desechables, ¿no? Y pregunto yo, ¿qué está pasando? ¿Y sabe cuál es la respuesta? Que la iglesia necesita volver a vivir en la palabra. Cuando una iglesia vive en la palabra conforme a la dirección del Señor, tiene que decir: Señor, yo quisiera decirle tantas cosas a esta persona, pero en tu palabra voy a perdonar. ¿Me están entendiendo? Yo quisiera, Señor, hacer estas cosas, pero en tu palabra, Señor, voy a actuar. Yo quisiera ceder a esta propuesta, Señor, pero en tu palabra voy a determinar. Mi hermano querido, es tiempo de que esta iglesia, en el nombre del Señor, se levante a vivir en la palabra del Señor. Habrán milagros, habrán respuestas. El Señor se encargará de sus peticiones. Pero sabe, cuando vivimos en la palabra, cometemos menos errores. Cuando vivimos en la palabra, ya no fallamos. ¿Están conmigo? Cuando vivimos en la palabra, estaremos enmendando menos circunstancias adversas por consecuencias de lo que hicimos mal. ¿Sabe? Termino diciendo, me tocó pedirle perdón al Señor, porque el día que reflexioné, cogí un avión y me vine para Tenjo. Vivía en ese entonces en Tenjo, y dije: ¿yo qué estoy haciendo, Señor? El siguiente domingo habían como 8 personas en la iglesia. ¿Sí? Y uno puede ser que reflexione, sí, pero hubo el volver y decir: Señor, no se trata, yo sé que soy el culpable de esto, pero no se trata de solamente echar culpas, y no solamente de darme golpes de pecho por mi culpa, por mi gran culpa, sino: Señor, yo te ruego que tú me uses, porque a partir de hoy te voy a servir. Y tú vas a ser lo primero en mi vida, por encima de mis negocios, por encima de mis sueños, por encima de mis metas. Tal vez quiero que mis hijos sean unos grandes universitarios, pero si no hay para ser unos grandes universitarios, tú, Señor, los vas a sostener y los vas a levantar con un técnico, con un negocio. ¿Me están entendiendo?
Pero por encima de todo, Señor, voy a acudir a tu llamado, a lo que tú quieres que yo haga. Reflexione sobre esto, oremos al Señor. Cierre sus ojitos, por favor. Y ore al Señor y medite si está caminando usted en la palabra. Si no caminamos en la palabra, no veremos milagros, ¿sabe? Yo he escuchado muchas personas decir, uy, estuve a punto de llegar a esto, pero me frustró esto, pasó esto. Y sabe, más con los hijos de Dios, nosotros como hijos de Dios, el Señor dice en su palabra que al que Él más le dio, más le demanda. Señor, nos rendimos ante ti en esta mañana. Aquí está tu iglesia ICAM, Señor, una iglesia que quiere agradarte y una iglesia que te ama, Señor. Tal vez estamos como Pedro, Señor, echando la red, haciendo con nuestras propias fuerzas, sin recordar lo que tú hablas o sin escuchar, peor aún, sin escuchar, Señor, tu palabra, sin priorizar lo que tú quieres que hagamos, Señor. Si hemos estado, Señor, lejos de tu palabra, de tu voluntad, si al hacer un análisis de nuestra vida nos damos cuenta, Señor, que tal vez tú no apruebas y que tal vez no eres tú el que estás guiándonos y que lo que estoy haciendo no ha sido conforme, Señor, a tu voluntad, no ha sido tú, Señor, sino tal vez mis sueños, tal vez mis anhelos, tal vez, Señor, esos deseos que tal vez no son malos, pero no son, Señor, conforme tú quieres que lo haga, Señor. Perdóname, Señor. Que esta sea una iglesia, Señor, obediente a ti. Que tal vez aquellas cosas en las que fracasamos, pero que nos daban el tiempo para guiar a nuestro hogar, para edificar nuestra familia, para llevarlos a ti, Señor. Tal vez lo hicimos en nuestras fuerzas, pero hoy, Señor, si es tu voluntad y debemos hacerlo y es lo correcto, Señor, guíanos. Que en todo lo que hagamos, Señor, sea tu gloria, estés tú, Señor. Sea dirigido por ti, Señor. Danos sabiduría. Volvemos a ti. Volvemos a tu voluntad. Volvemos a tus formas. Volvemos a tus métodos, Señor. Volvemos a tu verdadera enseñanza. Volvemos a esa dependencia de ti, Señor. Hombres y mujeres que dependen de ti. Que podamos decir, Señor, es en tu palabra, es en tu palabra. Que nada de lo que hagamos, Señor, vaya contrario a tu palabra. Que si algo viene a nuestra mente, es que si algo nos proponen, pero al meditarlo, al filtrarlo, Señor, va en contra de tu palabra, que de plano, Señor, estos siervos tuyos los rechacen, Señor. Si roba nuestra fe, si roba, Señor, nuestra espiritualidad, si roba nuestro crecimiento, si roba nuestra paz, Señor, si desarticula nuestra familia, si daña, Señor, nuestra relación contigo, si nos debilita, Señor. Señor, que no sea allí donde echemos la red. Una iglesia que haga, Señor, todo dirigida por ti, Señor, conforme a tu voluntad. Llénanos más de tu presencia, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por instruirnos. Gracias por llenarnos de tu presencia, Señor. Te glorificamos. Te adoramos, Señor.